Estamos inmersos dentro de la muestra temporaria que habla justamente de un periodo que va de la década del 50 y 60 en la Argentina. Informalismo, arte destructivo. Primero, para meternos de lleno en la muestra, es necesario comprender algunos sucesos que acontecieron en principios del siglo XX en el arte y también a nivel mundial en general. ¿Qué saben acerca del siglo XX? ¿Qué pasó en el arte en el siglo XX? O, en su defecto, ¿qué sucedió a nivel mundial en el siglo XX? Bueno, acá estamos parados frente a una obra de Kenneth Kemble, Paisaje Urbano, de 1961. ¿Qué ocurría en una de las visitas? Una persona me decía, muestra la realidad de otra forma. La palabra realidad ya está dando ese toque, ¿sí? Que quizás es de lo más importante en la obra. ¿Por qué? Porque está hablando de una nueva realidad, de una nueva forma de mostrar la realidad. Y esto es importante, es una abstracción. Mucha gente frente a la abstracción se siente perturbada, se siente retraída, y en este caso, usar la palabra nueva realidad significa ¿qué más real que poner el objeto mismo en una obra? Kenneth Kemble, por ejemplo, él mismo decía, cuando estaba por las Villas Miserias, decía, yo quería comprar la casa directamente y llevarla a una galería, a un museo. No lo puede lograr, pero lo que hace es incluir los materiales de esas casas que él iba viendo en su recorrido y la lleva directamente a la obra. ¿Qué más real que eso? Otra cara, pensemos que en el 61, mientras Kenneth Kemble hacía esto, del otro lado Berni estaba haciendo Juanito Laguna, configuración. Como él decía, no es que Berni se copió, sino que Berni lo que va a hacer es tomar, como todo gran artista, toma lo que le parece interesante y lo explota. Sí, eso es un rasgo importante de los artistas del siglo XX. Por otro lado también, esta exposición de paisajes urbanos se da en la calle Florida en esa misma época, justamente con la intención de Kenneth Kemble de pasar eso que estaba sucediendo fuera de la ciudad, llevarlo al centro, al punto más importante de Buenos Aires, que era la calle Florida. Va a aparecer el material en su forma cruda y va a dejar, si esto también es un rasgo que empieza a aparecer en el siglo XX, ya tenía antecedentes, pero van a dejar de utilizar los elementos tradicionales. Van a dejar de utilizar el óleo, van a dejar de utilizar el acrílico y todo lo que es los elementos plásticos sí que derivan de eso mismo. Pensemos que usan el material en crudo de esta forma y hay otro trasfondo que quizás es más filosófico que tiene que ver con el material en sí, cómo el material va modificándose a medida que pasa el tiempo. Esto de lo efímero también está bueno tenerlo en cuenta en todo el recorrido de la visita. Cómo el material se sigue modificando y cómo sigue trabajando por más que el hombre esté, no esté, lo contemple o no. El material sigue haciendo su efecto. Y esto es uno de los propósitos que tenían ellos al incluir materiales que no eran los tradicionales. En Sakai lo que podemos ver es cómo ya en el siglo XX está presente esta fusión entre el arte oriental y el occidental. Ya está incluida una cosa dentro de la otra. Esto pensemos que deriva o viene desde lo que se llamó el japonismo a finales del siglo XIX, entrando en las obras de impresionistas, sí, que en su momento eran el esplendor o eran el momento culminante del arte a finales del siglo XIX en Francia. En Sakai lo que podemos ver también es la espontaneidad, el automatismo. Ellos trabajaban directamente, el hombre expulsaba hacia un sentimiento lo que le sucedía, lo que le pasaba directamente hacia la obra. Eso era lo interesante, o eso era lo importante en la obra, por eso aquí se puede ver claramente que tiene la influencia del arte oriental, porque nosotros podemos llegar a decir, o podemos llegar a poner los ejemplos del arte oriental como el grabado, ¿sí? Donde ellos meditaban y luego con una gubia en segundos terminaban de tallar todo lo que luego iba a ser la impresión. Sí, esto tiene una tradición muy larga y una tradición que también tiene que ver con lo místico, con lo religioso, y se va a incluir en el arte de esta forma. Por otro lado, tenemos otro ejemplo de Kenneth Kemble, que lo que hace es, él va a trabajar con tinta china, va a trabajar con cola vinílica, la va a mezclar, va a hacer también este golpe espontáneo, lo que siente, lo que le sucede, y al otro día, él mismo relata esto, dice, hacía una ventanita de cartón, la ponía en el sector que más me interesaba y lo amplificaba, lo ampliaba de esta forma. También el tamaño de la obra lo que hace es involucrar al espectador de otra manera, lo lleva a meterse dentro de la obra, o quizás la obra inunda al espectador, y esta es una de las intenciones que también tenía el arte del siglo XX. Una muestra que se hace en 1961 y, como decía Kenneth Kemble, deriva o fue el momento culminante del informalismo. Es importante tener en cuenta el manifiesto. Los manifiestos se dan en el siglo XX
sí, son prácticamente una constante, todos los movimientos tenían su manifiesto, ejemplo surrealismo, ejemplo el dadaísmo, ejemplo el arte destructivo. Lo que va a decir Kenneth Kemble, que es, a mi criterio es de lo más importante, es el hombre no tenía necesidad frente a esta destrucción de principios del siglo XX, Primera, Segunda Guerra Mundial, no podía estar ajeno a lo que estaba sucediendo a nivel mundial. Entonces lo que va a hacer es tomar esa destrucción como una de sus variantes para la obra. Por otro lado también lo que dice es que está dentro del hombre, incluido en el hombre, ese aspecto de la destrucción. Entonces, ¿por qué el arte tiene que estar ajeno a ese aspecto? Va a hacer que la destrucción sea una parte más de la creación. Y de esto se trata la muestra. Lógicamente las obras que trabajan se destruyen en el momento, utilizaron objetos de destrucción y demás, y ahí es donde recomiendo que pasen a la otra sala donde tienen fotografías, y se puede apreciar justamente los materiales que ellos utilizaban y cuál era su intención. Pero lo importante también es que hay una canalización de ese aspecto del hombre que es la destrucción. La canalización va directamente hacia la obra. Bueno, y acá monocromo, sabemos un solo color en la obra. Es importante tener en cuenta esto pero de una forma simbólica. Si están hablando de ese contexto, están hablando, pensemos en el momento del informalismo, década del 50, 60, también del arte destructivo, vamos a notar que todos los colores son bajos, también de una forma simbólica frente a lo que estaba sucediendo. Aquí nos encontramos frente a uno de los mayores exponentes, Alberto Greco, que lo que va a hacer es traspasar ya las fronteras del arte, ¿sí? Hasta ese momento. Pensemos que él hacía sus obras, las realizaba de esta forma, las dejaba a la intemperie para que el material siga actuando, para que la lluvia o los diferentes fenómenos del clima afecten a la obra y luego las ponía. Por otro lado también orinaba sobre sus obras e invitaba a todos sus amigos a que lo hagan. ¿Por qué? Porque los químicos de su orina o la de sus amigos iba a hacer que se altere también el material. Esto ya es un traspaso de la figura del artista, es decir, el artista ya está incluyéndose directamente en la obra, ¿sí? Con este tipo de acciones. Y acá menciona acciones. Bueno, lo que va a proponer más adelante Alberto Greco es lo que se llamó el arte vivo, ¿sí? Que justamente el hombre empieza no solo a accionar sobre su obra, no solo la empieza a alterar, sino que simplemente puede marcar que es una obra o que no. Un gran ejemplo es cuando Alberto Greco señala a una persona con un círculo de tiza, la rodea y dice, esto es una obra de arte. Ya está pasando las fronteras. Por otro lado, la última obra de Alberto Greco es, convoca a todos sus allegados, ¿sí? Consume drogas, consume fármacos, los llama a que se encuentren en un lugar en Barcelona y ahí fallece poniéndose en su mano el fin. Esta es mi mejor obra, ¿sí? Y muere. Ahora, ahí ya está directamente traspasando los límites del arte y está dando un pie a lo que es hoy el arte contemporáneo o la performance, ¿sí? En su defecto.